Goodbye to you, my trusted friend. Buenas noches, amigos. Estamos aquí, segunda parte con Spilsud, nuestro amigo de burbuja. Spilsud, buenas noches, Pablo. Muy buenas, Jairo, ¿qué tal? Aquí ya el segundo programa, a ver cómo va. Vamos a ello. Seguimos. Ponnos al día. A ver, en el primer programa lanzamos una pregunta que, bueno, realmente quedó sin respuesta, por lo menos no di yo una respuesta. Tampoco quiero dar yo una respuesta como exclusiva, ya cada cual con lo que se habló pues puede sacar sus conclusiones. Pero bueno, yo por poner una respuesta a la pregunta que lanzo, pues allá va. La pregunta era por qué aparecen en la doctrina militar de la OTAN ciertos temas que parecen simplemente de actualidad o no relacionados con la doctrina militar en sí, tal y como se entiende. Y la respuesta sería, pues, en mi opinión, son narrativas de guerra cognitiva sobre la población propia y con intención de contagiar a la ajena, que, pues, como vemos a día de hoy, conforman el funcionamiento de la sociedad desde su base. Lo podemos ver hasta en instituciones, tienen pues, gobiernos para estos temas concretos, secretarías de Estado, toda una red. ONGs alrededor para promocionar pues la narrativa que buscan que como vimos con Asterix, pues es utilizado para lograr los mismos objetivos que con una guerra convencional, desestabilizar, etcétera, o conseguir cambiar estados o, tal y como decíamos también, pues cambiar la estructura de la sociedad y su funcionamiento como forma de conquistar otras sociedades. Como si estuvieras haciendo una terraformación, en este caso una socioformación, o sea, modelando a la sociedad y al mundo como tú quieres, a tu antojo. Sí, modelando la estructura de las sociedades, pues realmente cambias y desestabilizas o obligas a seguir una narrativa que es la que te conviene. Una narrativa que desde Occidente, parece que quien lo está promoviendo, se puede gestionar relativamente, porque está dando también muchos problemas, pero en otras sociedades realmente la rompe y la desestabiliza por completo. Lo que es una guerra. Se vio brevemente en Irán, por ejemplo, con el tema del velo. Pues en un momento dado, cuidado que se te rompe la sociedad. Y es simplemente una cosa trivial dentro de lo que cabe, dentro de lo que es esta narrativa, en este caso feminista. Y luego también quería hablar de pues lo que yo creo que son las conclusiones y que también a su vez serían las premisas para lanzar una nueva pregunta en el episodio de hoy. Muy bien. Respecto al episodio anterior. Mis conclusiones serían pues que el Estado profundo, o por lo menos no tan abierto como digamos que era un personaje transversal a todos los gabinetes, el que se había encargado de crear los medios de comunicación en Francia. Entiendo que esto no es una cosa exclusivamente francesa, sino que es algo general de todos los estados. Igualmente podemos concluir respecto al episodio anterior que los estados reconocen las agresiones que cometen otros estados por medios no convencionales. Digo reconoce porque muchas veces los estados lo reconocen porque son los primeros en utilizarlo. Es decir, por ejemplo, la importancia que da Francia al tema monetario es porque ellos también, con el CFA, el franco-africano, han hecho guerra monetaria y han saqueado financieramente a sus antiguas colonias. Pero lo utilizan todos los estados siempre que pueden también, por supuesto. Otra tercera conclusión es que los estados se comunican entre sí muchas veces no de forma directa, sino lanzándose mensajes
eh, simbólicos para que no sean percibidos simplemente pues lo que veamos con Asterix. Basta con cambiar el significado de algo que aparece para que cambie completamente el significado de lo que se está transmitiendo. Es decir, si ves que cuando hablan de Roma no están hablando de Roma sino de Estados Unidos, todo lo que ocurre en Asterix cobra otro sentido. Y los estados parece que se comunican así. Y como última conclusión, que los estados dan una importancia suprema al tema monetario. En Asterix se puede ver que casi todos los títulos tienen que ver con el tema monetario. O bueno, por lo menos es el Sí, geopolítico. tema que en Asterix. Salen muchos temas, pero el repetitivo es el tema del oro, los impuestos, etcétera. También otro apunte, en la doctrina de guerra que estamos viendo, lo fundamental es movilizar a los civiles. Es decir, también por todo el hecho anterior, el Estado controla los medios de comunicación y se moviliza a civiles para desestabilizar, es lo que veamos en Asterix. Esta movilización de civiles abarca todos los aspectos de la vida, o sea, tengamos en cuenta esto, que realmente también el título del episodio anterior era eso, combatientes involuntarios, porque es que es lo que somos, nos guste o no. Esta guerra se dirige a modelar nuestro comportamiento y dirigirnos pues a donde les convenga. Atacan a las pasiones de la gente, atacan a los sentimientos, no atacan a la razón. Bueno, es un ataque también a la razón en el sentido de que las narrativas que se crean combinan la lógica y los sentimientos, es decir, realmente son narrativas que te impide oponerte a ellas o el hecho de oponerte a ellas te hace Disidente. emocionalmente malo o sea, te obliga a posicionarte respecto a la narrativa que ponen, y tu posición en contra de esa narrativa te convierte en el malo de la película y a su vez das realidad a esa narrativa. Es decir, en cualquiera de estos temas, ya sea cambio climático, ya sea feminismo, ya sea tal, tú si dices que no crees en eso, pues eres... Polarizan. Sí, ya te ponen emocionalmente en el bando del demonio. Que quieres acabar con la vida en la Tierra si es el cambio climático, quieres matar mujeres y dices algo contra el feminismo, es decir, también ataca la lógica. De forma emocional, pero bueno. Me sorprende lo fácilmente manejables y manipulables que somos los seres humanos. Sí, desgraciadamente sí, y además que lo tienen muy bien estudiado en toda la época que estamos viendo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la sociología, la psicología social. O sea, yo es que quiero hacer aquí un pequeño inciso, amigo. Porque es que nosotros esto que estamos haciendo ahora, lo estamos haciendo porque nosotros queremos libremente, porque a nosotros nadie nos paga, porque estamos utilizando nuestro tiempo libremente para transmitir este mensaje, para echar un poco de luz, y no tenemos ningún interés ni de uno ni de otro sitio ni de otro bando. Simplemente queremos que la gente entienda lo que hay y tome sus propias decisiones. Sí, el problema es que todo esto que estamos hablando, la mayoría de la gente ni siquiera es consciente. Es decir, estamos hablando que se busca movilizar civiles. Estos civiles no son conscientes de su movilización dentro de este conflicto. En ningún momento se van a sentir ni manipulados, ni que son marionetas en manos de... Van a creer siempre que es la decisión que ellos han tomado. Sí, como decíamos también en otro episodio, la doctrina de guerra americana dice textualmente, o se resume en que es una guerra por conquistar mentes y corazones. El conquistado en este caso ni siquiera es consciente, su mente ha sido conquistada, sus emociones también, y no va a salir de ahí. No, su identidad ha pasado
a formar parte de eso y no es consciente de lo que ha ocurrido, por lo cual se moviliza sin ser consciente de ello. Pues viendo estas premisas de conclusiones de la episodio anterior, Sí. me gustaría lanzar ahora una nueva pregunta y ¿qué mensaje lanza el gobierno chino desde su prensa, que como hemos visto los medios de comunicación están controlados en China obviamente, en Occidente es menos obvio, pero bueno, viendo el episodio anterior parece que también. Pero bueno, ¿qué mensaje lanza China con esta viñeta? Pues sería responder a esta viñeta que estamos viendo, que sale en la prensa china, con lo cual, pues bueno, viendo que se lanzan mensajes a otros estados de forma simbólica y que basta con cambiar un par de símbolos para que cambie el significado de lo que se está transmitiendo con esta viñeta, pues podemos hacernos la pregunta muy justificadamente, es decir, algo quiere decir China con esto y está lanzándolo de forma simbólica. ¿Qué significa el bichito este que aparece en el lado estadounidense? ¿Qué significa los sacos de oro que aparecen en el otro? Un escudo de plata entre medias. Ya adelanto que la respuesta o la posible respuesta o mi opinión al respecto en el siguiente episodio, pero creo que sí que queda claro que está lanzando un mensaje. Podemos estar de acuerdo en ello y si estamos de acuerdo, pues vamos a ver qué es lo que lleva a que lancen este mensaje. Sí. Sí, por favor continúa porque es que me tienes absorto, o sea, me parece un estudio profundo de... O sea, yo lo había visto y de alguna forma no lo había llegado a asimilar, simplemente había visto una... Pero es muy... una viñeta, pero es muy significativa. Pues sí, a ver, lo primero, antes de nada, ver de nuevo que parece que el tema del oro sigue siendo fundamental, igual que veíamos en Asterix en su momento. O sea, es que Asterix, bueno, pues casi todos los episodios que comentamos ocurren antes del cambio del patrón oro. Como podemos ver también, mentes y corazones han sido conquistados en este aspecto. Es decir, a día de hoy la gente no ve el oro como nada relevante, como nada actual, como nada que tenga importancia más allá de lo anecdótico. Es decir, realmente, Conquista Mentes y Corazones, la gente cree que es una reliquia bárbara, tal y como se promueve, y bueno, pues no es consciente de que pueda tener ni siquiera un papel relevante. Con lo cual vamos a empezar primero viendo a ver si es relevante en China el oro. No, viendo la viñeta parece que sí que lo es, pero vamos a ir un poquito más en profundidad. Uh-huh. Con un discurso que lanza Sun Zhaosue en la revista del Partido Comunista. Primero comentar el Partido Comunista llega a los miembros del Partido Comunista, pero estamos hablando de 10 millones de personas. No es... Vamos, que hay países más Tiene pequeños. más tirada que los periódicos nacionales. Por supuestísimo, y eso ya te digo, que hay muchos países más pequeños que los miembros del Partido Comunista. ¿Quién es esta persona? Pues para ello vamos a mirar, a ver, es el presidente de la China Gold Association. ¿Qué es la China Gold Association? Porque viendo que hoy en día la gente pues ha sido conquistada mentalmente y emocionalmente, pues lo mismo piensa que es un tipo que la Asociación de Vendedores de Joyas de China o algo así, un vendedor de alguna forma, no sé. Sí. Pues vamos a ver en esta imagen, aquí es el organigrama del poder en China y el papel que ocupa la China Gold Association para ver su relevancia fundamental en la conformación del poder en China.
Esto, perdona que te interrumpa, la China Gold Association, estaríamos hablando en tamaño más o menos, para hacernos una idea, de una empresa mediana, grande, pequeña. A ver, es un organismo político. Lo que vemos aquí, y por el discurso que lanza en la revista, no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo de joyas. No es una empresa, no es nada, Sí. es un cargo político, y que viendo aquí el organigrama, pues nada más y nada menos que tiene influencia sobre el Banco Central chino, junto con el Gabinete de Estado. Es decir, el gobierno y la China Gold Association Sí. determinan la política del Banco Central y, bueno, el cargo del Banco Central. Es decir, está por encima del Banco Central de China. También carga de la gestión de los planes quinquenales, por ejemplo, de ministerios claves como es el de recursos y territorio, y también junto con el Banco Central se encarga de del Shanghai Gold Exchange, que bueno, daría para otro capítulo, pero es también fundamental en el esquema monetario que plantea China. Bueno, como vemos, no es un personaje cualquiera el que dice lo siguiente en 1912. A ver, vamos a hacer un breve resumen de lo que dice. Para mí lo principal, dice claramente que todas las potencias tienen una política nacional respecto al oro. Es decir, bueno, de alguna forma no ha cambiado nada desde Asterix, como estamos viendo, incluso Sí. bueno, desde Asterix. No que hubiera cambiado nada desde antes. El oro nunca ha sido fundamental y ha tenido un papel relevante desde siempre. Y sigue teniéndolo. Estamos hablando de 2012, la viñeta esta salió hace un par de años. Y se ve que algo quieren decir con el oro también a día de hoy. Dice también en este discurso a la revista del Partido Comunista que el oro posee valor intrínseco y es un recurso estratégico al mismo nivel que pueda tener el petróleo o la energía. Y Esas son palabras muy grandes. O sea, sí, hay que hacer un pequeño inciso en esto, porque si no es poco lo que nos estás contando, de que toma decisiones a nivel nacional la China Gold Association, estamos hablando de que en su discurso principal le da importancia estratégica al nivel de la energía o el petróleo al oro. sí. Dios mío. Y lógicamente por eso también lo anterior, pues si es tan importante, todas las potencias tienen una política al respecto. Sí, pero es que me resulta, o sea, yo lo conozco, lo sé, pero cada vez que lo pienso, cada vez que lo hablamos, me resulta sorprendente cómo aquí en Occidente es lo que decimos, la reliquia bárbara. No se le da ninguna importancia monetaria, no se le da... Es como esas cosas de la abuela o del abuelo. Y sin embargo, hay políticas mundiales, políticas de países con miles de millones de habitantes, que dirigen y están interesados a un nivel estratégico en ese mineral, en ese metal. Y las nuestras también, o sea, también tienen una política respecto al oro, en este caso. Sí, pero nosotros nos callamos, ¿sabes? O sea, eso es a lo que me refiero. O sea, es como algo bueno, no... la reliquia bárbara, ¿sabes? No sé si me explico. Hombre, eso es una política, en este caso, pues de desprestigiar al oro, para conseguir justo lo que, el último punto importante que dice Sun Zhao Sue, discúlpeme si nos escucha algún chino, no sé cómo se pronuncia, que lo que insta como parte de esa política nacional de China es a, pues lo que hablamos respecto a la guerra por los medios actuales, a movilizar a la población para que compre oro, empezando por los 10 millones de lectores de la revista del Partido Comunista y sus familias, etcétera. Bueno, ya solo con eso está lanzando un mensaje
vamos a comprar oro por política nacional porque nos interesa, como nación, como país, como partido comunista, etcétera, comprar oro. Y pero eso es muy... yo siempre soy de las personas que meten un poco el dedo en la llaga. Eso es muy sorprendente. O sea, me estás diciendo que un país comunista como es China, que ha colocado cámaras por todo el país, reconocimiento facial, gestos, controles digitales de sanidad y todo esto, motiva a la gente, a la población, y es muy importante, a que compre oro, que es el dinero en mayúsculas, y es la libertad monetaria y económica. Tú eso no lo puedes rastrear, tú eso no lo puedes controlar. Lo cual me lleva también a otra pregunta que me pone un poco nervioso. No a mí, porque no soy chino, pero al chino medio tendría que ponerle nervioso. ¿Puede estar utilizando el gobierno chino a su país, a su población, como pequeños bancos de oro? Sí, literalmente lo dice así. Vaya, y no me lo he leído. Lo hayas leído, porque dice así, utilizar a la población como ahorro, como forma de aumentar la hucha de oro de China. También en vistas a posibles inestabilidades monetarias, el hecho de que la población tenga ahorro en oro hace que no sea tan extremas las consecuencias de un colapso monetario en un momento dado. A ver, hay que ver que los estados no actúan en función de si son... Primero, los estados no creo que se perciban a sí mismos ni como capitalistas, ni como democracias, ni como nada. Los estados tienen otra lógica que no tiene nada que ver con lo que luego se pueda ver desde fuera, desde una lógica que no sea la propia del estado. Sí. Eso por un lado. Con esto quiero decir que, pues, que si todas las potencias tienen una política respecto al oro, pues en este caso, por los intereses de China, la situación del contexto, pues le interesa que su población ahorre en oro, así como a los que nos gobiernan, a nosotros, tienen un interés en que la población no ahorre en oro, que ahorre en todo lo que no sea oro. Eso es igualmente una política respecto al oro. Y un poco más adelante seguimos viendo la guerra cognitiva que lleva Occidente contra su propia población, para que perciba el oro, por lo que decíamos antes, como una reliquia bárbara y que la gente directamente, hay mucha gente que estaremos hablando de esto y que suena chino realmente, o sea, no que estamos contando de que el oro es importante, pues no va a entender nada realmente. No, el lector, no creas, el seguidor de este canal ya está instruido, ¿eh? Sí, no. ya lo tengo adoctrinado. A ver, que lo que también te quería decir antes, que sí, bueno, que hay muchas formas de organizar el Estado y que creo que es mejor olvidarse de si son democracias, sobre todo formalmente pueden ser lo que sea, que luego el funcionamiento al final es muy parecido en todos. Simplemente cambian las estructuras que lo conforman y la forma de funcionar de estas de cara a la galería, muchas veces. En prácticos no hay tanto cambio. Es decir, todo lo que has enumerado antes de China, me paras a pensar, es estar en Europa, o sea, es decir, hay códigos QR, hay cámaras por todos lados, no, tampoco hay tanta diferencia, aunque unos sean formalmente democracias y otros sean formalmente comunistas. Cámaras que tengo que decirlo, que funcionan solo en China, porque las cámaras, si yo hablo aquí por Salamanca, que sé, las cámaras que tenemos de vigilancia no funciona ninguna, ¿eh? Ya te lo digo. Yo, la verdad es que en estos temas tampoco me meto, no he estado en China, con lo cual tampoco lo sé. No sé si allí funcionan o no, de que
muchas veces no tienen que funcionar para que cumplan su función Disuasoria. y ya, a ver, como lo que nos llega aquí está contaminado de precisamente la guerra cognitiva de la que hablamos, si no estás sobre el terreno, pues bueno, puedes creerte que tal. Yo creo que más o menos todos funcionan igual. O sea, Sí. al final los estados tienen los mismos medios más o menos y la población sobre la que actúan tiene las mismas limitaciones psicológicas o sesgos cognitivos que les permiten actuar de formas parecidas al final. Yo digo que lo que cambia es la estructura formal, los procedimientos, pero al final la lógica de esos estados es la misma, su afán de control sobre su población es la misma, es el mismo, simplemente cambian. En este caso, pues China, por su política le interesa que la población compre oro y aquí, pues lo contrario. Si te parece, vamos a ver un poco entonces cuál es la política respecto al oro por nuestra parte, que bueno, acá siendo una parte dominada por Estados Unidos. Por favor. Para ello sí que tenemos poca documentación. Hay actas de la FED que han sido desclasificadas, pero ni yo tengo el tiempo ni... Son muchísimas, son larguísimas. Las actas de la FED son clasificadas. Desclasificadas, sí, vamos. Vamos, pero no, vamos, o sea que todas de facto son, vamos, que entiendo que dejan ver lo que ellos quieren dejar ver. Sí, realmente sí. Lo que desclasifican sí es lo que a su vez han dejado ver y se guardan otras cosas, posiblemente, no lo sé, pero bueno, igualmente con lo que ya dejan ver basta para hacerse una idea de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en 1978, unos años después de Nixon, hablan de, bueno, se ve el miedo que tienen a que la gente cambie sus dólares por una divisa redimible en oro. Estamos hablando de 1978, que ni siquiera había perspectivas de ello. Imagínate cómo estarán ahora, esas todavía no están desclasificadas, que pueden tener a que ahora que se hay proyectos de divisas redimibles en oro, por lo menos eso insinúa China con sus viñetas, en mi opinión. Cómo estarán ahora en sus reuniones, pues sería interesante verlo, pero bueno, dentro de unos años, si las desclasifican y estamos aquí, pues hacemos otro programa. No sé, miedo me da, me parece que no los van a desclarar. Hay cositas que no vamos a ver en la vida, ¿eh? Bueno, nunca se sabe. Otra cosa que comentan en esta reunión de 1978 es manipular el precio del oro, es decir, están intentando controlarlo con ventas coordinadas entre los bancos centrales. Como vemos, ya Asterix perdió su batalla. De hecho, a partir de esta época, poquito hay de Asterix respecto al tema que nos interesa. Bueno, en el fondo lo que ya están haciendo es crear falsas expectativas, manipular al mercado para dominar el precio del oro. En este caso, pues eso, hablan de anunciar previamente las ventas que están haciendo de forma coordinada los bancos centrales occidentales. Obviamente, pues, si quieres vender algo, intentas no anunciarlo. El propio anuncio hace que bajen los precios, sin necesidad siquiera de venderlo. Simplemente anunciándolo, pues ya consiguen lo que buscan. O permíteme un pequeño inciso. Como le dices, le envías un pequeño mensaje a la NASA y publicas una noticia de que tienes a tiro, para bajártelo, aunque sea completísimamente imposible, un meteorito del tamaño de África, por ponerte una exageración, cargado de oro y platino. Tú sueltas esa noticia y quien no tenga unos conocimientos un poco básicos de... es que es descarado, perdona que me ría, pero es que es descarado. O sea, es lo que estamos hablando. La manipulación, el control.
Ahora le dicen a la gente que hay un meteorito que viene cargado de oro y plata y que se van a subir ahí a bajarlo y que habrá oro para encantar calles y platino para encantar calles y toda la pesca. ¿Y qué pensará aquel que no tiene un poco de conocimiento de esto? Y tenga a lo mejor un par de moneditas. Ay, voy a ser el más listo del mundo y voy a venderlas antes de que baje en el meteorito y tiren el precio del oro, ¿verdad? Pues esa es la idea que hay detrás de esto. Ya te digo que hay una guerra cognitiva sobre la población que busca modificar el comportamiento, en este caso respecto al ahorro y a dónde dirigir el ahorro. Qué hijos de... Son unos hijos de puta. Quien Perdón. no, pues al final acabará comportándose de la forma que busca su manipulador. Bueno, yo creo que en tu programa la gente ya lo sabe, pero bueno, a su alrededor todos lo vemos, que si no eres consciente un poco de cómo funciona el mundo, en este caso, de cómo la doctrina militar se dirige principalmente, o en un primer lugar, porque es la población que mejor controla hacia la suya propia, bueno, pues pasa lo que pasa, luego no entiendes lo que ocurre ni entiendes que todo el mensaje que nos llega pues está de alguna forma filtrado para que nos llegue lo que quieren que llegue. Si esto estamos hablando de cosas que ocurrían ya en los años 60 con Asterix, el Estado controla o intenta controlar los medios de comunicación, 50 años después con más medios, pues obviamente el control es mayor, aunque intentan convencer o parecer que no es así, o que como nosotros somos lo opuesto a China, por ejemplo, que manipula y controla la prensa, el hecho de presentarte una cosa como la apuesta, si no estás atento, instintivamente vas a pensar que nosotros, o la parte opuesta, hace exactamente lo contrario. Sí. ¿No? Pero bueno, vamos a seguir, si te parece, Sí, por favor. con otra reunión de la FED, esta vez de 1993, que es todavía más relevante, ya es estando Greenspan ahí en la FED, que dice literalmente, es que la frase es para ponerla de cabecera y que la gente entienda cómo funciona el mundo. Dice, el precio del oro está determinado en gran medida por la gente que no confía en el sistema monetario. Literal. Sí. Conclusión que saca, hay que manipular el precio del oro, ya que es el termómetro que determina la confianza en el sistema monetario. Es decir, el manipular el precio del oro manipula la psicología subyacente de aquellos que no confían en el sistema monetario. Pero eso tiene muchos puntos. Ese pensamiento, por su parte, tiene muchos puntos flacos, porque yo he oído decir siempre a los metaleros de pro que cuando sube el precio del oro es una buena noticia y cuando baja el precio del oro es una buena noticia, porque pueden comprar más. Sí, hombre, sí, pero... Yo es gente que veo siempre muy optimista, muy alegre, de verdad te lo digo. Cuando sube se alegran y cuando baja se alegran. No los deprimen de ninguna manera. Sí, pero estamos hablando también los que son metaleros, digamos, de fe. Estamos hablando de fe ya al final, con lo cual da lo mismo. Si puedes comprar más, pues mejor y si sube. Se, se, se va un poco. Acércate un poco más a donde estabas porque se ha perdido un poco ahí. Sí, ¿me oyes Ahí. mejor? Vale, vale. Eso, que hombre, quien quiere seguir acumulando, pues le viene bien que baje. Pero lo que sí que es cierto es, y también lo puedes ver en los grupos metaleros, cuando pegan un buen hachazo en el precio con los mecanismos que han ido desarrollando desde esta reunión de la FED de 1993, le pegan un mazazo, pues también se resiente la psicología del mercado, incluso de los propios metaleros que se desesperan a veces.
especialmente, por ejemplo, con la plata. Pero es una buena desesperación. Es decir, esto si lo piensas es una desesperación preciosa. Porque me estás diciendo que artificialmente tienes que controlar el activo para que no se dispare de precio. Sí, O sea, eso es la mejor noticia que puede haber. Tengo acciones de Coca-Cola y Pepsi vende acciones de Coca-Cola para deprimir el precio. Porque van como un tiro para arriba. De alguna manera. Es básicamente, o sea, es una buena noticia en todos los sentidos para todas aquellas personas que con dos dedos de frente ahorran y miran al futuro con sus metales. sí, pero bueno, también para esos mismos metaleros, si en un momento dado tienen que vender parte de los suyos, Sí, pues sí, vale, sí. no estarán contentos de que justo en ese momento el precio haya ido a la baja. Eh, Sí, pero yo, esto yo creo que esa gente ya lo tiene claro, que esto es una lucha a la larga. Esto no estamos hablando ni, pues como dice Daniel el amigo Daniel de Dragon Oro Plata, esto es para la larga. Esto no estamos hablando de especulación, no estamos hablando estamos hablando de cogerlo y de olvidarte. sí, bueno, a ver, di que en temas monetarios los plazos son muy largos, con lo cual pues podemos pintar un esbozo de la situación. No quiere decir eso que mañana vaya a ocurrir nada. Los movimientos monetarios ya lo vimos en Asterix, son muy largos. Sí. Es decir, en 1961 te dicen que está manipulado el precio del oro, pero hasta una década después no acaba la convertibilidad. Quien en ese momento estuviese avispado diría, ostras, pues voy a comprar oro, que esto va a acabar como acabó, realmente. Pero bueno, hasta 10 años después no vas a ver resultados. Aquí puede pasar lo mismo, es decir, saber esto no quiere decir saber cuándo puede ocurrir algo. No, pero es una garantía, es una tranquilidad ya muy grande saber que tu caballo es el ganador, que tu caballo podrá ser sobrepasado en algún momento, que tratarán de tirarle piedras a los cascos, que tratarán de hacerle mil putadas, pero, ¿sabes? Es en el fondo muy tranquilizador si lo conoces. Yo es lo que me gustaría que supiera la gente y se quitara películas de la cabeza. Que sobre todo estuvieran en este sentido tranquilos, porque esto es una carrera a la larga. Sí, no, eso está claro, que esto va a la larga y que es un caballo ganador, yo creo también. A ver, lo que haces es prácticamente el único activo que no tiene riesgo de contraparte, es decir, si lo posees tú, lo tocas, como dice Dani, es tuyo y hay pocos activos que puedan ser similares en este sentido. Hmm. Eh, de todas formas, también como punto final a la reunión esta de 1993, Sí, vamos que ahí se puede ver que si no estaban ya sentadas las bases, las sientan para todo lo que vemos ahora. Es decir, en el fondo lo que están buscando es manipular el mercado, es decir, manipular en el fondo a la población, que sí. somos víctimas de esta guerra, para modificar el comportamiento y dirigir nuestro ahorro, o el ahorro de la población que controlan a través de sus medios, a esos activos que ellos quieran que se dirija, que claramente no es el oro. Como bien decía Greenspan, está determinado por la gente que no confía en su sistema. Con lo cual, a partir de ese momento, y viendo que estamos en el paradigma de guerra que busca la movilización de civiles y la guerra cognitiva sobre estos, hay diferentes formas para dirigir el ahorro de la población. Bueno, la primera más obvia es desincentivar el ahorro en sí mismo, tener una cultura que gasto inmediato, de no ahorrar, que por otra parte se consigue fácilmente porque un sistema inflacionario en el que tu ahorro pierde valor, pues casi mejor te lo gastas Sí. desde que total, lo vas a perder si no. Como dato curioso me gustaría hacer un apunte. En Estados Unidos, eh,
la capacidad de ahorro es mínima, ¿eh? Sí, Es mínima, pero no porque no ingresen, sino por el gasto en el que incurren. O sea, es casi como si estuviera mal visto. Han conseguido meterles casi como si el ahorro estuviera mal visto. di que bueno, hay muchas más cosas, no solo en Estados Unidos, también en Europa, y simplemente el hecho de que exista un sistema de pensiones público, cosa que en China no existe, o existe testimonialmente, realmente desincentiva un ahorro de toda la vida. Es decir, como el Estado se supone que ahorra por ti para tu vejez, no tienes por qué ahorrar durante tu vida. Ya cuando te jubiles, pues tendrás tu ahorro que vendrá del Estado. ¿O no? Eh, el ahorro del Estado no va a ser en oro, va a ser en sus propios papelitos, y lo que valgan esos papelitos pues ya se verá. Pero vamos, que simplemente la propia estructura, la forma de funcionar del sistema monetario desincentiva el ahorro, con lo cual, bueno, ya en parte lo tienen hecho. Quedan pues los que no confían y aún así tienen capacidad de ahorro y dirigen su ahorro al oro. Eh, Como formas que hay dentro de la guerra cognitiva para manipular y lo que decíamos antes de conquistar mentes y corazones, pues lo primero que podemos ver es la manipulación mental a través de los medios de comunicación para asociar el oro a conceptos o emociones negativas. Por ello, bueno, la programación neurolingüística, ya digo que ha habido un gran avance desde Asterix en ciencias sociales, en ver cómo funciona nuestro cerebro a la hora de procesar información. Y eso, la programación neurolingüística, pues da un modelo bastante bueno, en mi opinión, de cómo funciona el anclaje de conceptos a emociones. Y si vemos un poco la prensa, se pueden ejemplos de esto constantemente. Ahí voy a ponerte unos pocos. Sí. A mí, mi favorito, aparte, ya no de meteoritos, sino de otros temas que buscan asociar oro con emociones negativas, mi favorito es oro caca. Hay una serie de artículos que además se puede ver un patrón. Normalmente siempre hay algún medio anglosajón que salta a la liebre, suele ser muchas veces la BBC, que suelta un artículo y luego lo replican el resto de periódicos nacionales. Podemos pensar que es casual, pero bueno, el caso es que es un patrón que se repite. En este caso, cuando digo oro caca, es una noticia recurrente que hay de que hay dos vertientes. Hay o bien que hay oro y metales preciosos en nuestra mierda, que es cierto. Sí, sí. Es anecdótico, ¿sabes? No, ni se va a reciclar, pero es una no noticia, pero realmente consiguen asociar poco a poco, si no eres consciente de que realmente hay una guerra para conquistarte mental y emocionalmente, pues como te fijes, poco a poco va permeando el concepto oro caca, oro mierda. Sí, 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 sí. Te van haciendo una imagen mental como para que lo vayas asociando. Sí, a ver, di que es una noticia relevante, que tal, pero te mete dos conceptos, oro, heces, oro, mierda. Y otra vertiente del mismo es unas bacterias cagaoro, que también es otra noticia recurrente que Sí, también la he visto alguna vez, sí. pues eso, que hay bacterias bueno, como que sintetizan oro y no. Bueno, supongo que será todo mentira, o sea que para qué vamos a entrar en detalles, pero bueno, Sí, igualmente pero que se montan la película y ahí lo sueltan para que la gente de alguna forma le va... Alguno le calará, es como lo del asteroide. Lo del sí, asteroide es descarado, pero esto es como, bueno, alguno le calará. acabas asociando pues oro a bacterias, oro a excremento de bacteria, oro A mierda. suciedad, sí. También a mucha gente que simplemente pues, hay otra serie de artículos, películas, no paran de recordarte oro y nazis. También, también, también. Otro clásico, ahí de repente te hablan del oro de los nazis cuando ya hace 60 años y te lo ponen ahora.
no tiene ningún interés más allá de que pues, poco a poco te va, en clave de programación neurolingüística, te va asociando oro a conceptos negativos. Como si eso fuera algo sucio, como si eso fuera cosa de gente peligrosa, de gente o marginal o asesinos, sí, 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 o delincuencia, sí, 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 sí. Y también te lo suelen asociar a guerra. Es decir, te hablan de se han descubierto unas monedas de oro de la guerra de no sé dónde, de un soldado que las enterró, y te lo asocian con algo antiguo, guerra, y al final, como no te descuides tú de forma inconsciente, si no eres un metalero, simplemente te dicen oro y de forma inconsciente lo vas a asociar a mierda, nazi, antiguo, guerra, a Conceptos conceptos, negativos. y vas a saltar emocionalmente ante eso. Y no sé si te ha pasado, pero bueno, es fácil ver como gente que no son metaleros, que no entienden ni el papel del oro ni nada, le hablas del oro y se ponen a la defensiva e incluso saltan casi emocionalmente. No sé si te ha Sí, sí, ocurrido. sí, sí, sí. Pues eso, hay una guerra contra la población y como no te descuides, te acaban asociando los conceptos con los que construyes el mundo a emociones que guían tu comportamiento y ni siquiera eres consciente de lo que ha ocurrido. Bueno, sigamos con formas de dirigir el ahorro de la población, que esto es, digamos, más en plano cognitivo, de manipulación mental, de guerra cognitiva sobre la población. Pero luego, aparte de eso, hay ya a nivel económico, se ha creado una falsa oferta de sustitutos del oro como forma de dirigir el ahorro en oro a productos que realmente no suponen tanto peligro como el oro físico en sí. Es decir, pues el oro papel que se ha ido creando en los mercados de formación de precio, ETFs que son papel que replican el precio del oro sin que esté claro que haya oro detrás, o bueno, en condiciones muy concretas que realmente absorben parte del ahorro que iría dirigido al oro a otros sustitutos que no tienen nada que ver. De alguna forma así consiguen liberar un poco de presión sobre la demanda de oro. Sí, sí, ese es el objetivo y bueno, hay vehículos que sirven para ello y bueno, son dentro que cabe hasta populares y maturas. Y por último, el más popular de todos, que une una falsa oferta de sustituto del oro y la guerra cognitiva, en clave de programación neurolingüística también, es el oro digital que llaman ahora, es decir, Bitcoin y el resto de criptomonedas, que bueno, esto daría para un tema aparte. Algo hablé de con Dragón en su canal sobre este tema, pero desgraciadamente en ese programa no tenía todavía un vídeo que me parece clave, que como es de YouTube, yo creo que hasta se puede poner, o si no, en la descripción, o si quieres poner un momento el vídeo, pues Sí, sin problema. al final pues lo podemos poner porque es eh, descaradamente promocionando el Bitcoin en 2011, es decir, 2 años después de que saliese, cuando no lo conocía nadie. Sale en la CNN y sale una cosa que es que ni siquiera ocurre hoy en día. Sale ahí un café en el que todo el mundo paga con sus bitcoins y todo el mundo, vamos. O como cuando llegó Sheldon en un capítulo y le habían perdido el pendrive, no lo vi ese capítulo, lo oí así de pasada, el pendrive donde tenía bitcoins por valor de $20.000. Pues el caso es que la gente que confía en las criptomonedas realmente han calado muy bien la psicología de lo que decía antes Greenspan. El precio del oro está determinado en gran medida por gente que no confía en el sistema fiat. Los que invierten en Bitcoin es gente que no confía en el sistema fiat. Y les han dirigido emocionalmente a través de conceptos de PNL, o sea, es decir, han asociado la descripción del propio funcionamiento de Bitcoins con el oro. La representación en sí mismo es una moneda de oro que pone Bitcoin, pero es una moneda de oro. Eso siempre me lo he preguntado, o sea, podían utilizar otra cosa, ¿no? Vamos a ver.
siempre dicen que por ahí los gurús del Bitcoin y toda esta gente del Bitcoin, que bueno, cada uno tiene su punto de vista, podrían representarlo, Dios mío, ya como otra cosa. O sea, ¿por qué se empeñan en representar el Bitcoin como una moneda de oro? Bueno, eso ya entraba en el subconsciente de la gente, con lo cual ahora hoy en España, Exactamente. Pero es sí, precisamente, Pablo, lo que estamos hablando. O sea, tratan de unir oro físico a caca, pero después te tratan de unir Bitcoin a oro. sí, pero ¿Sabes? a ver, Perdón. lo comenté en el programa de Dani, pero Bitcoin por su algoritmo, bueno, por su funcionamiento, por el protocolo que tiene, casi todos los Bitcoins se minaron en los primeros años. Sí. Quien esté detrás de Bitcoin, que viendo que lo promociona la CNN 2 años después de su creación, pues yo creo que está bastante claro. Entendiendo el concepto de lo que estamos hablando, es decir, que hay una guerra contra la población para que dirija su ahorro a alternativas, viendo que hay gente que no confía en este sistema, que hay que manipular su psicología para que encuentre otros vehículos, se entiende mejor el contexto en el que sale Bitcoin y por qué aparece en la CNN, que no estamos hablando de un blog, de un informático que... No, estamos hablando de la CNN. Y que hace un plurireportaje, claramente, que habla de una situación que no se produce ni siquiera a día de hoy, es decir, gente pagando con Bitcoin habitualmente en un café en su día a día. Es decir, es... para mí está muy claro, pero bueno, aquí, como ya digo, como es emocional y mucha gente que invierte en Bitcoin reacciona emocionalmente a cualquier cosa que se le diga en contra, como apunte a esto, viendo que hay una guerra en que muchas veces te la cuelan sin que seas consciente, como ejercicio mental propongo que cualquier cosa que veas que te afecta emocionalmente es muy probable que te hayan manipulado. Lo dejo como ejercicio mental para todos, y yo el primero, porque también hay veces que tal, y bueno, pues es muy probable que cuando reaccionas emocionalmente a cosas que no deberían serlo, Sí. pues que haya anclaje de lo que comentas de programación neurolingüística de un concepto con una emoción negativa, que te hace saltar inconscientemente de forma emocional. Otra cosa importante respecto a dirigir el ahorro de la población y respecto a Bitcoin es que el oro, salvo en los casos mencionados antes de unirlo a conceptos como oro caca, oro nazi, oro antiguo, oro guerra, es un tema tabú. O sea, no se va a hablar en ningún caso, pues, de lo que estamos hablando aquí, de la importancia que da China al oro, por ejemplo, o de que busca que su población ahorre en oro. Son temas muy importantes, viendo la importancia que le da el Estado al oro y al tema monetario, que si aquí no salen los medios es, primero, lo que decíamos antes, los medios están controlados, y si permiten que salga el oro digital en 2011, un tema monetario que es tabú, si hubiese sido algún peligro, jamás hubiese sido publicitado Bitcoin. Y Bitcoin sale en 2011. Poquitos, a lo mejor alguno que fantasmee que tenga hoy en día Bitcoin lo compró antes de 2011. Sí. No estoy seguro. O sea, pongo mi mano en el fuego. Habrá contados casos, incluso gurús de Bitcoin que están ahora en YouTube, probablemente entrasen después de 2011. Es decir, después de que lo publicitase la CNN. Sí. Y ya por último, como otra forma de dirigir el ahorro, que al final, también lo que decíamos en el primer episodio, esta doctrina de guerra configura la sociedad, es promocionar alternativas de ahorro con incentivos fiscales. Es decir, ahí pues estoy refiriéndome con esto a planes de pensiones que el Estado desgrava impuestos para fomentar que se dirija ahí el ahorro de la población, o desgravaciones fiscales para vivienda, que también hemos visto, que, bueno, sí, dirigen el ahorro de la población a otros lugares, generando también pues, burbujas inmobiliarias, por ejemplo, o planes de pensiones que claramente es un producto que sin el incentivo de desgravación fiscal que hay detrás son productos normalmente ruinosos.
Totalmente. Quien se haya molestado un poco en ir al banco y leerse o en el corredor donde vaya a mirar un plan de pensiones, verá que los planes de pensiones, sobre todo en España, no sé, en otros países no puedo decirte, pero sobre todo en España o sea, es una carcajada, es reírse de la gente a la puta cara. No solo en España, yo he trabajado en el sector de planes de pensiones, de hecho fue mi primer momento de decir, pero Dios mío, ¿cómo funciona este mundo? ¿Qué ocurre aquí? Hace muchos, muchos años era para un producto alemán, o sea, ya para clientes alemanes y el producto es igual de hermoso allí que aquí. Y fue como, pero esto cómo lo permite el Estado, y luego me di cuenta de que no es que lo permitiese, es que lo fomenta. Y Bueno, bueno, pues en ese momento yo la verdad es que tampoco, simplemente me pareció desconcertante que el Estado promoviese el ahorro en un vehículo que claramente es, o sea, no quiero hablar de estafa, pero vamos, realmente muy poco rentable, incluso en algunos casos estás perdiendo dinero, literalmente. es que al Estado ya sabemos que eso vamos a ver, es lo que siempre he dicho. ¿Por qué le incentiva, por qué le gusta al Estado incentivar este tipo, entre comillas, de ahorro de inversión? Pues porque ese ahorro de inversión, volvemos a lo mismo, genera para el Estado unos intereses sobre los que cobra impuestos, unos IVAs, unos rendimientos, que eso no le gustan. Sí, lo que yo intento explicar con todo esto es precisamente esto, que lo que decía la China contra la Association al comienzo. Todas las potencias tienen una política respecto al oro, porque es un recurso estratégico de primer nivel. En nuestra parte del conflicto, ¿no? El Estado que nos dirige a nosotros, su política es la que estamos enumerando. Dirigir el ahorro de la población, es decir, movilizar a la población, que es otra cosa fundamental en la doctrina de guerra actual, en este caso el ahorro, allí donde quieren, con todos los medios que hemos enumerado y que acaban configurando el funcionamiento de la sociedad, tanto a nivel desde ministerios, como decíamos al comienzo, ministerios de todo tipo, hasta instituciones financieras que venden productos que de otra forma no serían rentables, simplemente para desincentivar el ahorro en oro, que es lo que nuestro bando no quiere porque le beneficia el sistema monetario actual. Mientras que en el otro bando, China, por su situación, igualmente utiliza todos sus medios para movilizar a su población en el sentido contrario, es decir, que se movilicen su ahorro para comprar oro. Y bueno, yo creo que con esto, viendo tal, ya se puede intuir un poco la respuesta a la pregunta del capítulo. Ahí en un lado China con su oro y en el otro lado Estados Unidos con un bicho verde. Me gustaría de verdad que la gente escuchase estas conversaciones y las memorizase, las interiorizase, ya fuera por un medio o por otro, pero que fueran conscientes de la realidad que hay, el papel que está jugando la población y su trabajo y su esfuerzo y su futuro. Sí, bueno, yo con que los oyentes pasen un buen rato oyéndolo me conformo por ahora. Bueno, Pero eso sí, también, eso también. sí, a ver, yo qué sé, es un poco... Mi caso es dramático muchas veces, porque a ver, yo intento explicar esto y a ti porque tu canal sé que puedo contar estas cosas y no parezco yo un loco que dice cosas raras. Pero No. digamos que mis seres queridos, yo les hablo de esto y piensan que estoy flipado. Bueno, pero Y eso nos pasa a todos. Hay un momento, tú lo sabes, que cuando sabes determinadas cosas, cuando acumulas una información en la cabeza, cuando esa información es limpia, cuando esa información es verídica, es certera, cuando te has molestado en leer, en documentarte, en estudiar en profundidad el sistema, llegas a conclusiones que al común de los mortales, estamos hablando del 90%, del 95% de la población, eh, le causan repulsa, porque no lo comprende, o sea, tememos lo que desconocemos.
y mucha gente no sabe lo que hay, no quiere, tiene miedo de conocer el sistema en el que se mueve, de conocer lo que hay detrás. Y bueno, no sé, yo te lo digo en serio, a mí me gustaría que la gente tuviera un poco de visión, abriera un poco las miras, porque esto no es que lo estemos diciendo tres locos, o sea, es que esto hay mucha gente que lo está a la vez pregonando, gente con unos conocimientos grandísimos. Me viene ahora a la cabeza Ray Dalio, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, esto no son locuras, esto no son insensateces, esto no son paranoias, esto es el estudio fundamentado y la observación de los hechos y de los acontecimientos. Y puestos en línea y comentados. Pero es que esto no es ninguna mentira, esto es una realidad. Punto por punto, lo que has ido desgranando, esto es una realidad económica, esto está recogido en los libros de historia. Sí, sí, a ver, lo que intento transmitir, que la guerra es fundamental para el Estado, es lo que acaba conformando todas sus instituciones al final y la ideología de su población, en este caso de forma explícita, porque es lo que dice la doctrina militar. Es que eso no hay más que verlo, o sea, no estoy inventando yo nada. La Pablo. doctrina ya dice conquistar mentes y corazones, pues es lo que ves a tu alrededor. No hay que sorprenderse tampoco mucho, aunque es dramático, porque todos los conquistados de mente y corazón ni siquiera se enteran de lo que ha ocurrido. A ver si poquito a poco podemos un poco expandir esas mentes. Pablo, pues muchísimas gracias. Segundo capítulo. Hay un tercero. Sí, a ver si respondemos a la primera pregunta y a lo mejor hasta lanzamos otra más. Sí. Si gusta a la gente y hay más preguntas. A la gente ya te digo que le ha gustado, ¿eh? Ya te digo yo que le ha gustado. Lo digo y que quede que a la gente se lo ha escuchado y a la gente le ha llegado. Me consta, ¿eh? Pues nada, si gusta, seguiremos, porque a ver, que yo encantado de colaborar aquí en el programa y encantado de poder tener un altavoz para contar esto sin sentirme yo que soy un bicho raro. El placer y el honor es mío, Pablo. No eres ningún bicho raro. Aquí todos somos unos bichos raros ahora mismo. Pues entonces seguiremos por aquí. Venga, muchísimas gracias, Pablo. Un fuerte abrazo. Goodbye to you, my trusted friend.